Hola, ¿qué tal? Empezamos el tema, los productos de laboratorio después de unas vacaciones. Sustancias puras y sistemas. ¿Qué es una sustancia pura? Estas presentan una composición química estable. Por ejemplo, el agua, ¿sí? Que es hidrógeno 2, oxígeno. No se descomponen en otras sustancias. Estas se dividen en simples y compuestas. Las simples formadas por un único elemento, como el calcio o el hidrógeno. Ahí el hidrógeno tiene un 2, pero sigue siendo única, ¿sí? De un solo elemento. Y las compuestas formadas por la combinación de varios elementos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que está formado por carbono, oxígeno 2 de oxígeno. A diferencia de las mezclas, que están formadas por dos o más sustancias. Por ejemplo, si tengo agua y agrego cloruro de sodio, que es la sal, obtendré agua salada. Y distinguimos dos fases. Uno, el soluto, que es la fase interna, ¿sí? La fase que se dispersa. Es aquello en lo que se encuentra el disolvente, es en el que está en menor proporción. Y dos, el disolvente, es la fase externa, la fase dispersante. Es aquello en lo que se encuentra el soluto, el que se encuentra en mayor proporción. Luego, sustancias de referencia o patrones. ¿Qué tenemos en el laboratorio? Estas sustancias pueden presentar propiedades físicas y químicas estables, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son las sustancias que me permiten hacer calibraciones o verificar otros métodos. Los reactivos son sustancias que por su capacidad puede provocar determinadas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, en un laboratorio de análisis clínicos tengo una muestra de sangre y agrego un reactivo para saber su grupo sanguíneo, ¿sí? El agua, que es la que tenemos en mayor proporción y de mayor uso. Tenemos el agua potable, que es para el consumo, limpieza y el servicio, y el agua tratada, ¿sí? Que es para realizar los análisis, o hacer reactivos o mezclar sustancias. Y hay, según el tratamiento, obtenemos tres tipos. La tipo 1, que es el agua más pura, ¿sí? Que se usa para usar en métodos analíticos muy sensibles y precisos, ¿sí? Aquí sería el agua que se usa en laboratorios de análisis clínicos, por ejemplo. El agua tipo 2 admite la presencia de algunas bacterias y se utiliza en la preparación de reactivos, colorantes y tensiones, ¿sí? Los reactivos que se usan un poco de este agua porque necesitamos que tengan cierta cantidad de bacterias, no todas, pero algunas. Y la tipo 3, que puede reutilizarse para lavar el material o se puede con ese agua producir las anteriores. Propiedades del agua. Está formada por un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, entre ellos forman un ángulo de 104 grados, ¿sí? Hace que la molécula del agua sea angular y tenga los hidrógenos densidad de carga positiva, ¿sí? Y el oxígeno densidad de carga negativa, que esto hace que la molécula sea polar y forme puente de hidrógenos. También sea un disolvente universal y otras propiedades como tensión superficial, que significa esto, que por ejemplo si tenemos un vaso de agua y ponemos el dedo, observamos que hace como que nos envuelve. Eso sería la tensión superficial. Conduce la electricidad y tienen un pH, el agua tiene un pH entre 4 y 9, ¿sí? El agua normal. Tiene calor específico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que 1 gramo de agua, ¿sí? ¿Cuánto calor le voy a entregar a ese agua, ¿sí? A ese gramo de agua? Sería un valor constante, como la densidad, y lo mismo el calor de vaporización. También otras propiedades que tenemos que tener en cuenta: el punto de fusión, de ebullición, la solubilidad, propiedades organolépticas, etc. ¿sí? Métodos de purificación del agua. Tenemos la destilación. Este proceso es primero evaporar el agua a 100 grados centígrados para eliminar bacterias y gérmenes y luego condensarla. Todo ese vapor se vuelve a transformar en agua y me quedaría el agua destilada. Luego, la osmosis inversa, que utiliza una membrana semipermeable para eliminar las moléculas y partículas más grandes.
es inversa porque es inverso a lo que es el proceso de osmosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque me elimino lo más grande y me quedo con el agua. Luego, la desionización. En este procedimiento se reduce la concentración de iones en el agua mediante un intercambiador iónico, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Los iones impuros son reemplazados por los iones liberados en las resinas. Las resinas serían como unas placas que tienen este aparato, ¿sí? Y son las que retienen esos iones, ¿sí? ¿Para qué? Para volverlos a formar como iones originales. Y este proceso combina las dos resinas, tanto de cationes, hidrógenos positivo, y de aniones, oxidrilos, OH negativo. ¿Por qué? Porque así extraigo lo que no me sirve, por ejemplo la sal y los ácidos, y me quedo con los iones de hidrógeno y oxidrilo para que combinando estos formen el agua desionizada, ¿sí? Bueno, estos serían todos los elementos más sencillos que tenemos en el laboratorio, hay muchos más. Y bueno, espero que les haya gustado y en la próxima intentaré subir el video de lo que es química, ¿sí? Soluciones, disoluciones, cómo prepararlas, ¿sí? Bueno, un saludo a todos y nos estamos viendo.